Diga a todos, amados hermanos, le damos gracias al Señor por este privilegio que el Señor nos concede en este día de traer su palabra para la honra y la gloria de su nombre. En verdad, nos gozamos mucho de estar en medio de todos los hermanos que nos escuchan. Aleluya. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1. Versículo 1 y 2 vamos a leer para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: y la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes en este día de traer tu palabra, Dios mío. Te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros. Necesitamos de ti siempre, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Y te pido en este momento, Señor, que nos guíes a través de tu palabra y nos muestres su voluntad sobre todas las cosas. En el santo nombre de Jesucristo te lo pido y te doy toda honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pues este profeta Jonás y esta historia pues se ha predicado muchas veces. Y de hecho hay muchos cánticos, muchas alabanzas. Los niños las conocen. Es una historia que tiene una enseñanza muy profunda. A veces la vemos muy por encimita, pero en verdad hay que analizarla y pedirle a Dios que nos guíe a través de ella para poder, ¿verdad?, ver lo que Dios nos quiere hablar. Cuando nosotros miramos aquí la palabra del Señor, nos damos cuenta que Jonás era un profeta de Dios. Y como muestra de ello, lo podemos ver en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 14, versículo 25, donde dice ese versículo: él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que era de Gad-Efer. Entonces vemos allí, hermanos, que ya Dios tenía un trato con Jonás. Jonás no era un profeta, era joven, porque los comentaristas dicen que era un profeta joven, pero era una persona que había escuchado la voz de Dios y conocía la voluntad de Dios y ya había profetizado y se había cumplido lo que Dios había hablado a través de él. Ahora Dios le habla y le dice: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Cuando usted lee eso, hermano, usted dice: ¿por qué Jonás no se fue enseguida para Nínive? Porque Nínive no era cualquier ciudad. Amén. Nínive no era cualquier ciudad. Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio era fuertísimo. Y vemos allí que Jonás tenía que pregonar en esa ciudad juicio contra ella. Todo tenía que hacerlo públicamente, anunciándolo a viva voz.
¿Ven? Entonces, me imagino que él probablemente lo consideró peligroso, por un lado, y a lo mejor fue tentado a pensar que no había ningún beneficio. Y la respuesta de ese pueblo, pues, no tendría nada de valor lo que harían ellos. Los habitantes de esa nación, amados, eran idólatras y no conocían nada de Jehová, en cuyo nombre la advertencia debía anunciarse. O sea que de parte de Jehová venía el mensaje. La ciudad era orgullosa e idólatra y veían con desprecio a un israelita. Amén. Ellos veían a ese israelita con un desprecio. ¿Qué viene a hacer un israelita de por allá tan lejos? Que viene de una nación distante, desconocida por muchos de ellos y inclusive despreciada por otros de ese pueblo. Entonces, él tenía toda la razón en suponer que el entregar ese mensaje de destrucción sobre Nínive traería sobre él el resentimiento de los gobernantes, como de la multitud de personas que en ese lugar residían. Ese fue el análisis probable que él tuvo, porque realmente al mirar todo eso y analizarlo humanamente, dice, aquí que va, aquí yo voy a llegar a esa ciudad y voy a comenzar a pregonar esto. ¿Quién soy yo? Desprecian al pueblo de Israel. Un hombre que no nos conoce viene de por allá. Y él lo que pensó fue, mejor huir de la presencia del Señor. Porque para hacer estas cosas, hermano, debe manifestarse una fe fuerte y una obediencia incondicional. Amén. Esa obediencia incondicional era necesaria para vencer esa desconfianza que él había sentido. Entonces, como hombre joven, gloria al Señor, no estaba, podríamos decir, acostumbrado a un trabajo tan peligroso, porque era un trabajo peligroso. O sea, no podíamos decir que no. Entonces, él en su pensar tomó una decisión particular de él y decidió huir de la presencia de Dios. Y pensó que el estar más distante de Nínive, ¿verdad?, lo libraría de eso. Dios enviaría a lo mejor a otro profeta a predicar el arrepentimiento a los ninivitas. Entonces digo, bueno, yo me voy de aquí, me voy lejos y pues Dios va a buscar otro. Porque lo que soy yo, a lo que me han mandado, pues imagínate, esta gente no me van a escuchar. Y es un lugar peligroso. Idólatra, imagínate. La ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. Terrible. Entonces, ¿qué hizo él? La escritura dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice, y descendió a Jope, un puerto bien conocido en el Mediterráneo, hermano. Y dice allí que halló un navío que partía para Tarsis. O sea,
que el barco estaba ya preparado para el lugar que él tenía pensado, para salir enseguida para el lugar. ¿Ve? Entonces aparentemente había una providencia, digamos, esto es favorable. Entonces cuando él miró eso, dice, bueno, aquí voy bien. Y mucha gente a veces piensa que están dentro de la voluntad de Dios. Cuando ve que algo le sale, algo favorable, dice, no, aquí estoy. Pero Jonás no estaba dentro de la voluntad de Dios. Estaba en plena desobediencia. Dios le había mandado a hacer una labor. Él era un hombre de Dios. Él conocía la voz de Dios. Entonces, llega a tal punto, hermano, que paga su pasaje. Paga el pasaje. ¿Ve? Entonces, paga el pasaje para distanciarse cada día más de Dios. Gloria al Señor. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, hermano, y Dios nos habla, porque Dios habla, no tomar las cosas a nuestro parecer. Es que yo creo, porque a veces se escuchan muchos hermanos que dicen, no, que yo creo. Hermano, no crea nada, crea a Dios. Crea a Dios, porque Dios cumple su palabra. Y entonces ahí es donde vienen muchas situaciones. Es que yo creo que Dios no puede hacer eso. O que no, hermano, lea las escrituras. Ahí están la voluntad de Dios manifestada. Entonces nosotros no podemos estar tomando las cosas de Dios a la ligera, ni pensar que Dios, pues porque yo me voy tan lejos, hermano, ¿a dónde nos iremos nosotros donde Dios no nos va a ver? En todo lugar. Gloria al Señor. Entonces vimos ayer, hermanos, que arrancan y se van para Tarsis. ¿Ve? Mas Jehová, dice la escritura, hizo levantar un gran viento en el mar y se hizo una tan gran tempestad en el mar que se pensó se rompería la nave. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ahora Dios estaba al tanto de la desobediencia de él, pero Dios conocía el corazón de Jonás y sabía quién era Jonás. Y Dios lo tenía en cuenta. Porque a veces somos desobedientes, hermanos, pero Dios no tiene en cuenta lo que es la manifestación de la misericordia de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el corazón de la persona. Por eso es que nosotros no podemos estar dictando juicio contra alguien porque nosotros no realmente, pues no sabemos. Imagínense que dictaríamos un juicio contra Saulo, por ejemplo, ese hombre, pero miren que pues quién fue Pablo. El que conoce realmente quién es Dios. Entonces Dios intervino en este asunto. ¿Ves? Trajo un viento y hizo una gran tempestad. Esto era una manifestación que era algo sobrenatural. Los marineros y el capitán pensaron del barco, pues ahí iba hasta buen tiempo y todo. Pero se metió un desobediente en el barco. Y cuando comenzó y estaban ya en el mar, en el barco, pues navegando, de repente se levanta esto. Esto era algo fuera de lo normal, era algo extraordinario.
Y tremenda tempestad, no era cualquier tempestad. Cuando un marinero de estos hermanos comenzaron a ver lo que estaba pasando y que esta tempestad era algo bien grave, porque era bien grave. Dice la palabra de Dios que los marineros tuvieron miedo y que tenían temor que hasta que se rompiera la nave. Y estar en el mar, hermano, no es cosa fácil. Estos eran hombres de mar, conocían el mar, pero ellos respetaban el mar. El mar es cosa seria. Y cuando ese mar comienza a ponerse bravo, hermano, y más bajo el poder de Dios, dice que los marineros tuvieron miedo. Y la situación de ellos era terrible. ¿Ves? Era tan terrible que cada uno comenzó a llamar a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Porque eso es lo primero que ellos buscan. El marinero busca, bueno, aquí nos vamos a hundir. Hay que botar todo lo pesado para que el bote, el barco flote y no nos hundamos. Comienzan a botar cosas. Pero ¿dónde estaba el causante del problema? ¿Ve? Gloria al Señor. El causante del problema estaba allá adentro durmiendo. Estaba durmiendo en el camarote, imagínense. Entonces, cuando uno medita en estas cosas, parece que en ocasiones sucede que el que está mal delante de Dios afecta con su condición a los que están alrededor de ellos. ¿Quién era el causante de que todo esto sucediera? De que esta tempestad que se iba a hundir. Un desobediente. Uno. No eran todos, era uno solo. Y ese desobediente afectaba a todos los que estaban ahí, o sea, todos los que estaban sufriendo por causa de uno. ¿Ves? Esto la escritura nos muestra, por ejemplo, en el libro de Josué, un escenario un poco triste, donde Dios había dicho que no tomaran de los despojos allá en Jericó, pero hubo uno que no es que desobedeció, que fue Acán. Y Acán tomó. Dios había dicho que no tomaran nada. Y él fue un desobediente. Entonces dice la escritura que Acán tomó un manto babilónico, ¿ve? 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y lo escondió. Su familia lo vio. Todo el mundo estaba calladito. Pero el proceder de Acán, uno mira que ese pecado produjo que los de Jai, ¿verdad? Hirieran a 38 hombres de Israel. Y ellos tuvieron que salir huyendo por causa de uno. De uno. ¿Ves? De uno. Y ese uno contaminó todo. A tal punto que Josué consultó con Dios y Dios le dijo pues que había pecado en el campamento. Y cuando hay pecado en el campamento, hermano, las cosas se ponen serias. Y la verdad es que uno tiene que tener mucho cuidado. En el campamento siempre debe haber unidad y debe manifestarse el amor entre los hermanos. Ahí no se debe manifestar ni hipocresía, ni envidia,
ni tampoco rebeldía. No, 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 hermano, eso es algo terrible cuando suceden estas cosas, porque ¿cómo Dios se va a manifestar? Dios no se puede manifestar en medio de un pueblo que está en esa condición. Por eso fue que Josué tuvo que poner orden y la familia de Acán y todos perecieron, fueron sacados. Entonces, en este momento, mire, la contaminación es tan terrible que nosotros en la iglesia, a veces hacíamos algunas actividades de, por ejemplo, para sufragar los gastos y pagar el templo, teníamos que hacer tamales. Y yo quiero decirle, hermanos, que cuando había una persona que venía no con buen testimonio y no estaba bien y trabajaba allí, se dañaban los tamales. Y algunos se estarán riendo, pero no es una realidad. Por eso es lo que decíamos nosotros, el que está mal ni venga, por favor. Porque se sufrían las consecuencias de la desobediencia o el pecado de alguien. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en estas cosas. Pecado es algo terrible delante de Dios, amados. La desobediencia es algo terrible en las manos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, el hombre que tenía el desobediente, el causante de la tempestad, que se iban a huir, se iban a hundir, iban a morir todos. ¿Dónde estaba? Porque usted le pregunta que el problema, no hermano, no hermana, todo está bien, no hay problema. El hombre estaba durmiendo, pero llegó el capitán y se metió allá abajo y la mula le habló al profeta. ¿Ve? Y el maestre de la nave vino a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Ve? Dios usa a veces al que usted menos espera. Dios usa a quien Él le dé la gana. Dios te puede hablar por un niño, hasta por un piedrero te puede hablar. Pues Dios no le habló a Pedro por un gallo. Entonces, cuando uno mira estas cosas, uno le pide a Dios, ¿verdad? Que tenga misericordia, porque mire, ahora el hombre le habla a él, un dormilón, le dice. Ahora se levanta. Gloria al Señor. Entonces, le dijeron a cada uno a su venir y echemos suertes para saber quién nos ha venido este mal. Mire que a través de la conciencia y de la intuición, estos hombres comenzaron a ver, aquí hay alguien, hay un culpable en medio nuestro. ¿Quién los inquietó? Dios los inquietó. Eso no salió de la nada. Los inquietó. ¿Para qué? Para que buscaran quién era el culpable. Entonces, vamos a echar suerte y diga, ¿a quién usted cree que le cayó el asunto? Al culpable, porque Dios estaba metido en el asunto. Tú mismo eres. ¿Por qué? Dime, cuenta, habla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta situación? Entonces, le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y entonces le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y cuando le dijo así, entró un temor. Porque era verdad que Dios es el Dios todopoderoso, el dueño, el rey, el hacedor de la tierra y del mar, de todo. ¿Ve?
vino testimonio, temieron, dice, sobremanera, y le dieron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendían que huía delante de Jehová, porque él se los había declarado. ¿Por qué habéis hecho esto? Nosotros estamos aquí muriendo por culpa tuya. ¿Por qué tú desobedeciste a Dios si tú conoces a Dios? Y hay mucha gente en la calle, hermano, que conoce a Dios y hacen cosas. Y yo le pregunto y le hago esa misma pregunta que le hicieron los marineros. Aleluya. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué te has ido de los caminos de Dios? ¿Por qué te has apartado de los caminos de Dios? Nosotros tenemos un Dios vivo que nos mira y que está atento a lo que nosotros hacemos y que te tiene en cuenta. Y Él tiene misericordia. Gloria al Señor. Entonces, vemos allí, hermanos, que ellos le dijeron, ¿qué haremos pues para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más, la cosa se iba poniendo peor. Porque comenzó Dios a apretar, hermano. Cuando Dios comienza a apretar y a apretar y a apretar, ¿ves? Mire la decisión que tomó. Él le dijo, tomadme y echadme al mar. Y el mar se aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Usted sabe lo que es llegar, hermano, cuando Dios va apretando y apretando y apretando. ¿Ve? Y que él mismo a través de su boca diga que lo echaran en el mar. Y no era una decisión fácil coger a un hombre y tirarlo al mar. Los marineros, hermanos, hicieron lo imposible, pero la cosa se iba poniendo porque Dios comienza a apretar. ¿Ves? Y hay gente desobediente que Dios te está apretando y apretando. ¿Y qué pasó? Que ya no tuvieron otra salida. Y me llama la atención estos hombres, porque ellos clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, Jehová, te rogamos, no dejes que perezcamos por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furia. Imagínense. Agarraron a Jonás, después que ya oraron y se pusieron a cuenta con Dios, lo lanzaron y el mar quietecito. Gloria al Señor. O sea, que fue algo sobrenatural, algo fuera de lo normal. ¿Ves? Y fue algo tan fuera de lo normal que dice la Escritura que y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron votos. O sea que esta situación que pasó, porque a los que aman a Dios todas las cosas les sirven, los ayudan a bien, se convirtieron, reconocieron que Jehová era Dios y presentaron hasta sacrificios, hasta votos, porque vieron que Dios es un Dios real, no es un Dios de imaginación. Nosotros no podemos creer que Dios es un Dios de imaginación. Usted está equivocado si usted piensa eso. Nosotros tenemos que mantenernos buscando su rostro, buscando su dirección. ¿Ves? Allegándonos a Él a través de la oración, usando su poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Adorándole continuamente, hermanos. Y metiéndonos en la palabra que nos da vida y el Espíritu Santo la toma y nos habla y nos revela. Gloria a Dios. Ese es el Dios vivo que tenemos. Que donde quiera que estés, Dios te escucha.
Dios no hace acepción de personas. Estás en el bus, ahí te escucha. Estás en la escuela, allá te escucha. Estás en el trabajo, allá te escucha. Estás en el baño, allí te escucha. Donde estés y levantas tu voz y clamas a Él, Él escucha. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí, hermano, que ya a estos hombres se le acabó la calamidad, el problema. Ahora dice la Escritura, pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aleluya. Había venido allá, bajó, ahora se metió en un barco, cada día bajando más. Ahora está en el mar y preparó Dios un gran pez. Algunos se ponen a pensar que si era la ballena, porque Mateo habla de ballena. Pudo haber sido un cachalote, o pudo ser un gran pez, pudo ser un tiburón de estos ahora grandísimos que se tragan cualquiera. No hace mucho salió un asunto de un buzo que fue tragado por una ballena que después lo sacó, lo tiró. La cosa es que Dios tenía un gran pez preparado para Jonás. ¿Ve? Entonces, se inició otro problema. ¿Y cuál era el problema? El problema del pez. Usted me dirá, pero ¿cómo? Tenía un desobediente adentro. Tenía un desobediente, hermano. Y cuando ese pez, yo me imagino que estaba mal, se sentía mal con allá adentro. Porque donde hay un desobediente hay problemas. Hasta para el pez tenía problemas. Gloria al Señor. Y vemos allí, hermanos, que oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Del vientre del infierno clamé. Hermano, usted se puede imaginar. No hace mucho hablando con un pastor a quien conozco y conversamos, un hombre de testimonio. Me dijo que había tenido una visión, que había tenido una experiencia con Dios y que Dios le había permitido ir allá al infierno. Hay mucha gente ahora que anda por ahí diciendo cosas, pero este es un hombre de Dios que yo tengo, ¿verdad? Lo conozco bien y una persona muy seria. Y me dijo, varón, Dios me permitió estar allí, me dice. Es un lugar donde yo no me podía mover. No había como oxígeno. En ese lugar era un lugar horrible. Horrible. Entonces, dice él que era como una agonía. Gloria al Señor. Pero lo triste de todo eso, hermano, es que es como una agonía eterna. Estar en esa agonía que, hermano, el fuego allí, que tú no te puedes mover, que no puedes respirar, y el clamor y el gemir. Hermano, eso es. Así estaba prácticamente Jonás. Yo le digo, hermano, a veces hemos tenido que ir a algunos hospitales, nos han puesto en esos aparatos que nos meten ahí, que tú no se puede mover. Eso es terrible. Uno quiere salir corriendo. Hay muchos que no soportan eso y no entran en esos aparatos. Imagínense por la eternidad metido un hueco ahí. No, hombre. No. Dios no quiere que estés allí. Dios quiere que te vayas con Él para el cielo. Y te goces allá arriba con el Señor. No es ese lugar de lamento y de lloro y de crujir de dientes. Dios no se agrada de eso. Dios vino a esta tierra para que tú no fueras allá abajo. Pero si vas allá abajo es por tu culpa, porque Dios todo lo hizo para que tú te fueras con Él. Gloria al Señor. Y vemos, amados, gloria al Señor,
que el pez comenzó a bajar y a bajar y a bajar. ¿Ves? Gloria al Señor. Entonces vemos que en las situaciones que nos metemos, porque Dios, el pez comenzó a bajar y fue hasta allá el plan. Y hay mucha gente que tiene que tocar plan en su tribulación, en su situación. ¿Por qué usted tiene que llegar hasta allá abajo? Pero hay gente que Jonás tuvo que llegar allá abajo. ¿Ves? Él dice allí en la palabra, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Ves? Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerradura sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración entró en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. ¿Ve? En tierra seca. Y vimos ahí, hermano, esto es terrible. Tocó plan. Estaba mal. Dice, los que guardan las vanidades ilusorias. Hay gente que vive de vanidades tontas, de la apariencia, a veces hasta de un orgullo terrible. Pero hermanos, somos hombres que Dios ha creado. Y cuando nosotros nos vayamos, no nos llevamos nada. Porque allá no sirve nada. Nada de lo que usted tenga aquí en la tierra. Gloria al Señor. Entonces, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Ves? Y yo quiero decirte que todavía tienes oportunidad. Oportunidad de levantar tus ojos. Aquí nadie te va a ayudar. El único que todo lo puede es el Señor. Más nadie. Gloria al Señor. Si tú te acercas a Él, Dios te va a ayudar y te va a levantar. Entonces, ¿ahora qué pasó? Después de haber pasado todas esas calamidades, ahora entonces el hombre está dispuesto a predicar la palabra. Lo tuvo que vomitar el pez allá, salió todo lleno, ¿verdad? De ese olor a pescado. Entonces así pues, ahora estaba preparado para predicar el mensaje que Dios le había dicho que le diera al pueblo de Nínive, a la ciudad de Nínive. ¿Qué hace él? Se prepara y dice la escritura, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Era grande, hermano. Nínive era una ciudad enorme. Era una ciudad enorme. Nínive era la ciudad más grande del mundo conocido en ese tiempo. Era mayor que Babilonia. Era de 60 millas aproximadamente de circunferencia. La muralla que rodeaba la ciudad tenía 100 pies de altura. El espesor del muro podían
moverse 3 carros de eso de ese tiempo, fácilmente los 3, era tremenda esa muralla. A la vez tenía 1500 torres de 200 pies de altura en esa muralla. Era algo grandísimo. De hecho, se dice que Jonás caminaba por lo menos 20 millas diarias para poder recorrer. Fueron 3 días. Gloria al Señor. Entonces, ahora sí, y comenzó a predicar. A predicar. A hacer lo que Dios le había enviado. Porque Dios es el que envía, hermano. Aquellos que se envían tienen problemas, pero cuando Dios te envía, Dios te respalda. Y eso es importante, hermanos. No se meta usted cosas que Dios no lo ha enviado a hacer. Si Dios te envía, Dios te va a respaldar. Pero si tú lo haces por tu manera, entonces mire cómo te vas a resolver. Yo me acuerdo mucho cuando el hermano Ortiz llegaba y decía, ¿quién tiene llamado para tal sitio? Y entonces esa persona que Dios llamaba, entonces se manifestaba y era enviado. Porque cuando Dios llama, hermano, y Dios le pone esa carga en su corazón, pues allí lo sacan muerto. Aleluya. Entonces vemos, hermano, gloria al Señor, que comenzó a predicar un mensaje corto. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días. Ese era el mensaje, pero era un mensaje de Dios. Era respaldado por Dios. Y cuando una palabra viene de un hombre de Dios, que tiene el respaldo de Dios, esa palabra hace el efecto que Dios quiere. ¿Ve? Y es importante que venga de parte del hombre de Dios. Jonás en este caso era el hombre de Dios que Dios había designado para que predicara ese mensaje. ¿Ve? Gloria al Señor. Ese mensaje era corto, pero era sobremanera efectivo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hermano, esa palabra penetró a tal manera que todos los de Nínive, que los que creía Jonás que no lo iban a escuchar, pues todos los escucharon. Todos los de Nínive escucharon el mensaje. La palabra de Dios entró como espada de 2 filos. Penetró hasta el punto que hasta el mismo rey se quitó sus vestiduras y se puso las ropas y tuvo de silicio sobre ceniza. Se humilló. Y no solamente eso, mandó hasta que hasta los animales ayunaran. Eso fue tremendo. No fue una cosa sencilla. Y no solamente eso. Entonces, vemos allí, amados, que hubo fruto. Porque la gente se arrepintió. Pero Dios mira el fruto. Y hay mucha gente que dice que se arrepiente, pero no hay fruto. Por eso es que hay que dar un periodo de tiempo para ver el fruto. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Por sus frutos los conoceréis. Y hay personas que Dios pone en espera de que den frutos. Y nosotros como obreros tenemos que dejar que también las personas den frutos para ver si verdaderamente se ha arrepentido. Hay personas que dicen, no, yo me arrepiento. Y sí, pero y a las 2 meses o al mes, usted ve que están haciendo la misma cosa. No se arrepintieron nada. Todo era de boca. Pero este pueblo se arrepintió. ¿Ve? Este pueblo se arrepintió.
Gloria al Señor. Porque hasta el rey, ¿ve? Se vistió y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Los animales los cubrieron con cilicio. Clamaron a Dios fuertemente y se convirtieron de sus malos caminos. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos. Y al ver los frutos, ¿ves? Entonces, él reconoció la condición de esta gente. A un corazón contrito y humillado no va a despreciar al Señor. No lo va a despreciar. Entonces, vemos allí que Dios perdona a los de Nínive. Ahora hay un problema. Jonás. Jonás ahora estaba esperando que se cumpliese la profecía. Yo soy un profeta. Y si yo profeticé algo, pues estoy esperando que se cumpla. ¿Ves? Entonces, como Dios perdonó a los de Nínive, Jonás se enojó porque la profecía que él había pregonado no se había cumplido. Y entonces se miró él como un profeta falso. Porque el profeta, cuando profetizaba algo, debía cumplirse para que la gente dijera, pues este es un verdadero hombre de Dios, este es un verdadero profeta. Esto de ser imputado como un profeta falso, esta situación lo aflige de tal forma a él que él desea morir. Él desea morir. La gente va a decir que este estuvo profetizando allá y no se cumplió. Es un profeta falso, pero lo que hay que mirar es la misericordia de Dios. A veces la gente agarra como que bueno, como que Dios no puede perdonar a la persona. Pues si Dios quiere el arrepentimiento, de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios quiere que la gente viva en Cristo, arrepentido, apartado del pecado. Gloria al Señor. Entonces, vemos allí, amados, que con toda esta cosa que hizo, cuando leemos en el profeta Jonás, en ese último capítulo, Dios sigue tratando con él, de este profeta joven, maduro. Entonces, dice que la escritura que le hace crecer una calabacera y después le manda un gusano. Todas esas son enseñanzas. Enseñanzas. Y a veces nosotros no comprendemos las enseñanzas de Dios. Pero Dios no pasa por allí. Nos pasa por su misericordia. ¿Ves? Entonces dice la escritura. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios tiene piedad, hermano. Dios tiene piedad de la gente. Hay muchas personas que usted cree que se han perdido. ¿Y cuál va a ser la sorpresa de usted cuando usted llegue al cielo?
usted lo va a ver allí, porque vino alguien en el hospital y la misericordia de Dios recibieron a Cristo como su Salvador. Dios quiere el bien de la humanidad, amados. Dios quiere perdonar. Él ha hecho todo para que este mundo sea salvo. Yo no sé tu condición ahora, ni lo que has estado haciendo, pero yo sí quiero decirte algo, que Cristo te ama, que Él vertió su sangre en la cruz del Calvario para que tú seas salvo. Él quiere perdonar tus pecados, pero para eso debes abrir tu corazón y arrepentirte de todos tus pecados. Si tú le abres el corazón, Él va a entrar. Él no entra a la fuerza. Él te dio un libre albedrío para que tú por tu voluntad abras tu corazón. Ahora, si abres tu corazón y te arrepientes de tu pecado y das fruto, te vas a ir con Él para el cielo. Y aquellos que se han apartado de los caminos de Dios, yo quiero decirte que tienes oportunidad de regresar como el hijo pródigo. Dios está esperándote a que vuelvas a su camino y no te pierdas. Antes de orar por ustedes, quiero decirle que el día de mañana le pertenece a Dios. No el día de mañana, el minuto que viene. Usted no sabe qué pueda suceder, qué pueda ocurrir. Pero Dios te está dando la oportunidad ahora, en este momento, de recibirlo. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Y usted que ha andado, ¿verdad? Y se ha apartado de los caminos, repita conmigo igualmente la oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta bendición que me das. Te pido en el nombre de Jesús que perdones todos mis pecados, todo lo que haya hecho que no te haya agradado. En el nombre de Jesús te pido que me limpies con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y me ayude, Señor. Desde el día de hoy te seguiré. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Yo voy a orar por ustedes, Padre. Mira a aquellos que han venido a ti en este momento y te han recibido a ti como su Salvador. Te pido que los ayudes. Aquellos que se han reconciliado, levántalos, manifiéstatele a cada uno de ellos, dale nuevas experiencias, bendice sus hogares, su familia, sus hijos, a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y los colocamos a todos en tus manos, dándote toda honra y toda gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios.